Nunca había pensado que un día cualquiera pudiera transformarse en algo tan distinto. Mi vida, a mis 59 años, en la ciudad de Córdoba, parecía seguir siempre el mismo ritmo. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, veía salir a mi marido, Manuel, hacia su trabajo en la oficina, y después la casa quedaba en un silencio profundo. Era un silencio que, aunque en apariencia tranquilo, a veces me pesaba demasiado. Aquella mañana el destino decidió interrumpir esa rutina. Mientras fregaba los platos del almuerzo anterior, noté que el agua en la pila no corría bien. El desagüe hacía un sonido extraño, burbujeante, como si protestara por tantos años de uso. Intenté arreglarlo yo misma, pero pronto comprendí que la tubería estaba realmente atascada. Suspiré, resignada, pensando que tendría que llamar a un fontanero. No había pasado ni una hora cuando escuché golpes en la puerta. Me sorprendió, no esperaba a nadie. Al abrir, me encontré con alguien muy distinto a lo que mi imaginación había pintado. Frente a mí estaba un joven, alto, con una expresión franca y unos ojos vivos, llenos de energía. Su nombre, como pronto me dijo, era Alejandro. Apenas 24 años, recién comenzando su oficio de fontanero. Buenos días, señora. Vengo por el aviso del problema en la cocina, dijo con una voz clara y segura. En ese momento, sentí una ligera contradicción dentro de mí. Esperaba a un hombre mayor, con manos curtidas por los años de trabajo, pero en su lugar estaba aquel muchacho que parecía tener toda la vida por delante. Aún así, lo invité a pasar. Lo observé mientras trabajaba. Movía sus herramientas con rapidez y concentración, aunque sin perder una sonrisa amable. Me sorprendió su respeto, su forma de dirigirse a mí con una cortesía que pocas veces veía en los jóvenes de hoy. Cada tanto me hacía preguntas sobre la casa, sobre cuánto tiempo vivíamos allí, sobre la historia de la vieja cocina. Yo respondía con calma, pero dentro de mí algo se removía. Era extraño tener compañía a esa hora del día. Después de unos minutos, Alejandro logró arreglar la tubería. El agua volvió a correr con normalidad, como si nada hubiera pasado. Con alivio, me dispuse a agradecerle y pensé que ahí terminaría todo. Sin embargo, impulsada por una chispa de algo que no sabría nombrar, le ofrecí una taza de té antes de que se marchara. Él dudó apenas un segundo, luego sonrió con sencillez. Claro, señora, con gusto. Mientras preparaba la bandeja, me descubrí a mí misma observando el reflejo de mis manos en la tetera. Eran manos que habían pasado por años de trabajo, de cuidados de hijos y de casa, manos que ya no eran jóvenes. Y sin embargo, esa mañana parecían cobrar nueva vida, como si esperaran algo diferente. Cuando regresé con las tazas, él ya estaba sentado en la mesa, mirando alrededor con curiosidad respetuosa. Me senté frente a él y, por un instante, sentí que en mi propia casa se había abierto una ventana distinta, como si el aire hubiera cambiado. Nunca pensé que una simple avería en la cocina me llevaría a compartir un té con un muchacho desconocido. Y sin embargo, allí estábamos, frente a frente, en un silencio que no era incómodo, sino lleno de una extraña expectativa. Yo misma me repetía por dentro, ¿qué haces, Julia? Es solo un fontanero. Pero había algo en sus ojos, en su sonrisa tranquila, que me hacía sentir que ese encuentro, tan simple en apariencia, podía marcar el inicio de algo inesperado. El aroma del té llenaba la cocina mientras nos sentábamos frente a frente. Durante los primeros sorbos reinó un silencio suave, como si ambos buscáramos las palabras adecuadas para empezar. Fue él quien rompió la calma. Tiene una casa preciosa, señora, dijo Alejandro, mirando con atención los muebles de madera, las estanterías repletas de fotos familiares, los detalles que hablaban de una vida entera. Sonreí, casi con timidez. Gracias. Esta casa lleva conmigo más de 30 años. Aquí crecieron mis hijos. Aquí he pasado la mayor parte de mi vida. A veces pienso que las paredes guardan más recuerdos de los que yo misma puedo abarcar. Él asintió, con un gesto sincero.
Había en su mirada un respeto que me sorprendía. No era curiosidad superficial, sino un interés real. Poco a poco, la conversación fue tomando un rumbo más íntimo. Le conté que, de joven, había soñado con viajar. Recordé cómo me quedaba horas mirando mapas y fotos en revistas, imaginando lugares lejanos, las calles de París, los canales de Venecia, los mercados de Estambul. Con el tiempo, los sueños se fueron quedando atrás, sustituidos por el trabajo, la familia, las responsabilidades. Pero aún lo recuerdo, dije, con un suspiro leve. Hay sueños que nunca desaparecen del todo. Alejandro me escuchaba con una atención que me conmovía. No me interrumpía, no parecía tener prisa. Solo asentía, con esos ojos que brillaban con una mezcla de juventud y comprensión. Yo también sueño, señora, me confesó entonces. Estudio en la universidad por las tardes, y mientras trabajo de fontanero voy ahorrando. Mi idea es abrir algún día mi propio taller. No quiero pasar la vida entera reparando casas ajenas sin construir nada mío. Sus palabras me impresionaron. Había en él una determinación que recordaba a la pasión que yo misma había tenido en mi juventud. Y sin embargo, lo que más me tocó fue el modo en que me hablaba, como si mi opinión importara, como si yo no fuera solo una mujer mayor a la que atendía por cortesía. Me descubrí pensando, hace mucho tiempo que nadie me escucha así. Y más aún, hace mucho tiempo que nadie me mira de esta manera. El té se fue enfriando entre nosotros, pero la conversación se volvió más cálida. Hablamos de libros, de música, de cómo había cambiado la ciudad en los últimos años. Yo evocaba mi juventud en las calles de Córdoba, las ferias llenas de vida, las canciones que se escuchaban en las radios antiguas. Él compartía anécdotas de su barrio, de los amigos que había dejado atrás para concentrarse en sus estudios. Hubo un momento en que nuestras miradas se cruzaron más de lo habitual. No duró mucho, apenas un instante, pero lo suficiente para que yo sintiera un cosquilleo en el pecho. Desvié la vista, tratando de recuperar la compostura. Disculpe si hablo demasiado, dije con una sonrisa nerviosa. A veces uno guarda tantas cosas dentro que cuando encuentra a alguien que escucha, las palabras salen solas. No se disculpe, respondió él, con una seriedad inesperada. Es un honor escucharla. Esa frase quedó flotando en el aire, y yo la guardé como quien guarda un secreto. Cuando terminamos el té, él se levantó con naturalidad. ¿Quiere que le ayude con algo más antes de irme?, preguntó. Al principio quise negarme, pero había una vieja estantería que llevaba meses torcida, y un sillón que nunca lograba mover sola. Dudé, y al final acepté. Alejandro se puso manos a la obra. Lo vi levantar el sillón sin dificultad, acomodarlo en su sitio, ajustar con cuidado la estantería hasta que quedó firme. Eran gestos sencillos, casi insignificantes, pero para mí tuvieron un peso inesperado. Había algo profundamente humano en la manera en que me ayudaba, sin que yo tuviera que pedirlo dos veces. Mientras lo observaba, pensé en mi marido, en cómo a menudo llegaba cansado, con la cabeza ocupada en sus asuntos. No lo culpaba, la vida desgasta, y cada uno carga con lo suyo. Pero ese contraste me hizo darme cuenta de cuánto había echado de menos esas pequeñas atenciones. Cuando terminó, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y me regaló otra sonrisa. Ya está. No es nada, pero así le durará mucho más. Asentí, agradecida, aunque dentro de mí sentía algo más que gratitud. Era como si en esas acciones sencillas hubiera un mensaje oculto. Alguien todavía podía ver en mí a una mujer que merecía cuidado. Al despedirnos en la puerta, me encontré deseando que se quedara un poco más. Y, al mismo tiempo, me asustaba reconocerlo. La tarde comenzó a caer lentamente sobre Córdoba. La luz que entraba por la ventana de la cocina se volvió más tenue, tiñendo las paredes de un dorado suave que anunciaba el final del día. Fue entonces cuando lo sentí, un nudo en el pecho, una inquietud que no había estado ahí por la mañana. Miré el reloj.
Faltaba poco para que Manuel regresara del trabajo. Como cada día, seguramente entraría cansado, con el gesto serio y el maletín colgando de su mano. Y yo estaría allí, como siempre, esperándole. Era la rutina de años, un mecanismo tan preciso como el sonido del reloj que marcaba las horas. Pero esa vez algo era distinto. Sentía que en mi interior se había encendido una chispa inesperada. Alejandro, al notar mi leve silencio, terminó su té con calma y se puso de pie. Gracias por todo, señora. Ha sido un placer conversar con usted, dijo, con esa sonrisa que parecía iluminar la estancia entera. Lo acompañé hasta la puerta. Quise decir algo más, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Solo logré mirarlo a los ojos, y en ese breve instante comprendí que él también percibía que había ocurrido algo, aunque ninguno de los dos se atreviera a nombrarlo. Cuídese mucho, añadió, antes de salir. La puerta se cerró despacio, y con el sonido del picaporte, la casa volvió a sumirse en ese silencio que tanto conocía, pero ya no era el mismo silencio. Era más denso, más pesado, como si las paredes hubieran guardado el eco de aquella conversación, de aquellas miradas. Me quedé un momento apoyada en la puerta, respirando hondo. En mi mente se repetía la pregunta que no quería admitir. ¿No habré permitido que este encuentro significara demasiado para mí? Me dirigí al salón y me senté en el sillón que él mismo había movido unas horas antes. Lo toqué con la mano, como si buscara la prueba de que todo aquello había sido real. Allí, entre las sombras del anochecer, sentí un leve temblor. No era miedo, tampoco alegría plena. Era algo intermedio, un territorio desconocido. Hace tanto tiempo que nadie me miraba con tanta atención, pensé. Hace tanto que no me sentía escuchada de verdad. Y esa certeza me provocó una punzada de culpa. ¿Qué diría Manuel si supiera lo que estaba pasando por mi mente? No había ocurrido nada inapropiado, lo sabía. Solo había sido una charla, un té compartido, unas manos jóvenes que ayudaron a reparar lo que estaba roto en la casa. Y sin embargo, dentro de mí se había movido algo que no podía controlar. Miré otra vez el reloj. El tiempo parecía haberse acelerado. Cada minuto que pasaba acercaba la llegada de mi marido, y yo seguía perdida en pensamientos que jamás me habría permitido. Me levanté nerviosa y empecé a ordenar las tazas, a limpiar la mesa, como si así pudiera borrar las huellas de aquella visita. Pero no se trataba de los objetos. Lo que debía borrar estaba en mí, y no era tan fácil. La llave giró en la cerradura. El sonido me sobresaltó. El corazón me dio un vuelco, como si me hubieran sorprendido en un secreto que yo misma aún no comprendía. Manuel entró, como siempre, cansado, distraído, con un saludo rápido. Yo lo observé en silencio, y mientras él dejaba su chaqueta sobre la silla, me descubrí preguntándome si alguna vez se daría cuenta de lo que había cambiado en mí ese día. Me acerqué a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Todo parecía normal, como cualquier otra tarde en Córdoba. Y sin embargo, yo sabía la verdad. Nada volvería a ser exactamente igual. Me llevé una mano al pecho. El eco de las palabras de Alejandro aún resonaba en mi memoria. Es un honor escucharla. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ese simple gesto, esa frase, había abierto una puerta dentro de mí que ni yo misma sabía que existía. Esa noche, mientras Manuel se acomodaba en el sofá, yo permanecí callada, con la mente lejos de allí. Intentaba convencerme de que había sido solo un día más, un encuentro casual. Pero la pregunta insistía, perforando mi calma. Si de verdad fue un día cualquiera, ¿por qué siento que en mi vida acaba de empezar algo nuevo? El silencio de la casa ya no era el mismo. Algo invisible había cambiado para siempre. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.